Ya ha pasado poco más de 3 años desde el brote epidemiológico del COVID-19, que se originó en Wuhan, China, que en poco tiempo se convirtió en epidemia, ya que en China los habitantes se contagiaban rápidamente de una serie de neumonías de las cuales se desconocía su origen. Pasó poco tiempo para que el COVID-19 pasara de epidemia a pandemia mundial. El 1 de enero del 2020, la OMS pidió informes a China para evaluar el riesgo de la epidemia. Al principio se pensó que el brote epidemiológico se podía controlar y así evitar que saliera de China. Pasado el tiempo, las autoridades sanitarias no pudieron controlar el brote epidemiológico y se fue expandiendo poco a poco en el mundo. Debido a esto, la OMS declaró oficialmente una pandemia el 11 de marzo del 2020 tras el incremento de casos. El 27 de febrero se detectó el primer caso en México, proveniente de Italia, en un hombre de 35 años, y poco después se registró la primera defunción el 18 de marzo y el 23 de marzo se hace la declaratoria de la Jornada Nacional de Sana Distancia. México y el mundo estuvo en cuarentena por más de un año. El COVID-19 causó en México 334.031 defunciones y 7.605.675 casos confirmados. Estas cifras se actualizaron el 16 de mayo del 2023. Los 3 estados de la República Mexicana con más casos confirmados son: en el número 3, Nuevo León, con 429.346 casos; en el número 2, el Estado de México, con 758.276 casos; y en el número 1, la Ciudad de México, siendo este el mayor con 1.895.697 casos. Los 3 estados con más defunciones en la República Mexicana son Jalisco en tercer lugar con 20.192 defunciones, Ciudad de México en el segundo lugar con 44.199 defunciones y en primer lugar el Estado de México con 48.329 defunciones. Todas estas cifras y datos fueron actualizados el 16 de mayo del 2023. Esta pandemia tuvo que pasar por ciertas etapas, como fue un brote, epidemia, pandemia y endemia. El brote es cuando aparece espontáneamente una enfermedad. La epidemia es cuando se propaga la enfermedad en una región de manera rápida. La pandemia es cuando se propaga la enfermedad en más de un continente y existen muchas muertes debido a la enfermedad. Por último, la endemia es cuando la enfermedad solo se presenta en ciertas circunstancias o fechas específicas.